Es que es muy parecido. La Liga de Ecuador con la segunda española, muy parecida. Es que el Sporting tiene cara de Sevilla, ¿eh? No me de todas maneras, una cosa. Pensar que con la plantilla que tiene el Sporting, aspirar al playoff es no tener ni idea de cómo está la categoría ni los equipos que hay, ¿eh? Si la propiedad piensa eso... Fauti, digo que estás de parte del Pitu. ¿Tú crees que no tiene plantilla? Vamos, es que no conocer la categoría, vamos. No la tiene, te lo digo yo. Es que es de locos. Por cierto, y está en octavos de final de la Copa, juega contra el Valencia el miércoles, que esa es otra. Gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo. Paco González, ¿debe preocuparse el madridismo por perder este título? Por la forma, no por el título. Tomás Guas, ¿quién es mejor, Joselu o Lewandowski? Hombre, vamos a ver, Lewandowski es una carrera tremenda, pero Joselu, yo creo que es uno de estos muchachos que no han tenido suerte y proyección en su vida. Me parece un delantero extraordinario. Palomar, ¿está preparada Arabia para coger una competición como la de esta semana? Bueno, ya hemos visto que sí. A mí me gustaría ver la Supercopa con este formato en España. Cañizares, ¿valora el papel del Valencia en la Supercopa? Pues hizo lo que pudo, compitió al nivel que tiene actualmente, que no es mucho, desgraciadamente. Rico, ¿cambiabas a Messi por Lewandowski ahora mismo? No, ya me la han hecho esta pregunta. No. Eso es un imposible ahora. Vale. Albelda, y además no te gusta que te la hagan. Albelda. No, pero es que es perder el tiempo. No puedes planteártelo. Sí, así se rompen las familias. Exacto. Si Guedes vuelve al Valencia, Albelda, ¿puede recuperar? Que ha desaparecido Miguel. Ha sido Messi. No me fastidies. Sí, ha desaparecido. Le ha pisado. Ha desaparecido Miguel Rico. De la imagen. ¿En serio? Vale. Se ha enfadado, Juan. Que diga algo. Albelda, si Guedes vuelve al Valencia, ¿puede recuperar sensaciones? No entiendo esto. Hombre, debería recuperarlas porque allí en Inglaterra res de res. Emilio, ¿empieza la era Xavi? Empieza la era Xavi. Siro, ¿fin de ciclo del Madrid? No sé. Parón. De momento parón. Y Antoñito, si no llega nadie, ¿puede el Atleti meterse en Champions? Sí, claro. Vale. Si no llega nadie de los otros que aspiran a la Champions. Si no ficha nadie en este mercado, entiendo, ¿no? No, que sí. Si la Real no más se retira, vamos. Si no ficha nadie en este mercado de invierno, ¿el Atlético de Madrid se puede meter en Champions? Sí. A la pregunta esa, sí. Vale, gracias, Antonio. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Mañana, 11:30. Atención, 11:30, el partidazo. Protagonistón súper especial. Gran protagonista en directo mañana a las 11:30 en el partidazo. Adiós, buenas noches. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos. Aquí defendiéndome del ataque de estos virus que se han empeñado en invadirme y lo están consiguiendo. Bienvenidos a este programa que inaugura la semana que arranca el 16 y que termina el 22 del primer mes del año, 22 de enero. Confío que nuestro programa te resulte entretenido esta noche y, como siempre te digo, es fundamental dar la bienvenida a los superhéroes del programa. Empezando por Yolanda Guirado, la mensajera. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Aquí la mensajera trae un mensaje para los oyentes. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Bueno, pues hay formas diferentes de hacerlo y son todas muy fáciles. Pueden mandarnos un correo a lanochearjona@cope.es. También un mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. También pueden enviarnos una nota de voz por WhatsApp. El número de teléfono es el 650-564-504. Y Nos vuelvo a echar encantan. cuentas. Sí, perdón, ¿y cuánto queda para que termine el año? Una barbaridad, ¿no? Queda muchísimo, Adolfo. Quedan 349 días. Esto ya se nos olvida. 349 días. Nos hace, decía, mucha ilusión recibir tus mensajes vía correo, WhatsApp y, desde luego, particularmente tus notas de audio. Querida Mónica García, la dama oscura del programa, hoy Crónica Negra, ¿verdad? Hoy Crónica Negra, por supuesto. Vamos a abrir el expediente de Denis Lin
Ryder, conocido como BTK, un asesino en serie americano que ataba, torturaba y mataba a sus víctimas. Se cumplen 48 años de la muerte de prácticamente toda una familia. A las 2, 1 en Canarias, nuestro especial, la especialista es... Carmen Cerván, muy buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Esta noche vamos a hablar de animales legendarios. Por ejemplo, una paloma que fue considerada heroína de guerra en tiempos de la Primera Guerra Mundial, o la entrañable perrita Laika. Todo esto después de las noticias de las 2, 1 hora menos en Canarias. El Dati de Question del programa, el hombre que nos adelanta lo que a las 3, 2 en Canarias nos preguntamos el porqué de las cosas. El Dati de Question, Pedro González, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. A partir de esa hora te vamos a contar que el día que todos los volcanes del mundo exploten a la vez nos vamos a ir por la patilla abajo. Que no te vas a librar ni mudándote por mucho estrés que te produzca. Que no se van a salvar ni los koalas, aunque les pille durmiendo, ni las gallinas, aunque pongan un huevo al día. Correcto, porque de todo eso vamos a hablar. Por cierto, los oyentes nos han mandado algún mensaje. Pues sí, hay un oyente que nos ha mandado un mensaje escrito en el WhatsApp que dice, es una propuesta para un porqué. Dice, buenas noches, ¿por qué los gatos ven de noche? Y que no me hablen de la baja luminosidad, porque en mi casa se supone que la luz que entra por la ventana es tan baja que se puede decir que no hay luz. Tengo un gato en mi casa y corre de madrugada como un bólido. Además... Como si fueran las 12 del mediodía, ¿no? Igual que las 12 del mediodía. Además, dice, siempre me han comentado que los gatos tienen su vida principal por la noche. ¿Por qué? Pues a lo mejor es un porqué para resolver próximamente. A ver, Mónica, ¿te encargas tú del porqué de por qué ven los gatos de noche? Bueno, si es un gato asesino, sí. Vale. El supermanitas del programa, nuestro realizador Javier Campos. Y porque, Pedro, tenemos un audio, ¿no? Hay un audio de un oyente, vamos a ver si somos capaces de descifrarlo. De Melza era la mujer de Poldark. Lo mismo sus padres se fijaron en la serie Poldark. Por lo visto, de Melza hace referencia a algo de un récord Guinness que hemos contado últimamente, ¿no? Claro, una invitada que se llama Demelsa, y yo le dije, oye, Demelsa, ¿tú tienes una santa? ¿De dónde viene ese nombre? Y el oyente, muy amablemente, veo que se acercó a su teléfono, me mandó una nota de audio explicándome que quizá esa familia, ese padre y esa madre fueron víctimas de esa serie y a su hija le colocaron el nombre. El jefe de deportes de una de las emisoras de COPE, concretamente en Málaga, se llama Emilio José, creo, Andrés, que por el cantante. Sí, Afi, con el famoso cantante de hace décadas se lo puso la madre, que era fan incondicional de él. Hablando de Andrés García, el memorias del programa. Querido Andrés, esta noche vamos a recordar cosas. Ay, Arjona, se va a cumplir una semana desde que pillaran a Iñaki Urdangarín de la mano de una mujer, que no era la infanta Cristina. Un año. Se va a cumplir un año también desde que se fuera Paco Gento, el jugador del Madrid, o por ejemplo desde que se estrenara El Método Williams, la peli de Will Smith. Así que vamos a proponer a los oyentes un ejercicio de memoria. ¿El tiempo pasa rápido o pasa lento? Un año, solo un año, ¿qué sensación de tiempo tienes? Antes de todo eso... Esta es una semana que en la historia de la crónica negra se escribió un escalofriante suceso. El 15 de enero de 1974, nuestro protagonista de esta noche cometió un cuádruple asesinato. Una familia compuesta por un matrimonio, Joseph y Julie, de 38 y 34 años. Y los niños Joseph, de 9, y Josephine, de 11. Se salvó un tercer hijo que no se encontraba en casa en el momento de los crímenes. Saca la caja de cereales de papá. ¿Es esta, mamá? Sí, muy bien. Era la hora del desayuno. Ah, sin azúcar, cielo. La familia Otero estaba en la cocina cuando sonó el timbre de la casa. Joseph abrió la puerta y se encontró con un hombre que, apuntándole con una pistola, le ordenaba guardar silencio. Dijo ser un fugitivo que solo quería algo de comer y un vehículo en el que huir. Pero la intención de aquel desconocido era otra. Primero ató a Joseph y después a su esposa Julie. Lo mismo hizo con Joseph II y con Josephine, los dos hijos pequeños del matrimonio. ¡Cállate! Acto seguido cubrió la cabeza del padre con una bolsa de plástico. Ató una cuerda en torno a su cuello y lo estranguló. Cierra el pico y relájate y todo acabará antes de que te des cuenta. A continuación,
asfixió a Julie. ¡Ya te he dicho! La misma cuerda sirvió para asesinar a los niños. El modus operandi del estadounidense Dennis Lynn Ryder siempre fue el mismo: atar, torturar y matar. Un modelo por el que se ganó el apodo de BTK, las iniciales en inglés de Being, atar, torture, torturar y kill, matar. Dennis se subía en su coche, recorría la ciudad, escogía una víctima y después la seguía y la estudiaba durante días, esperando el momento perfecto para saltar sobre su presa. El protagonista de esta tremenda historia negra asesinó a 10 personas entre el año 74 y 91, todas ellas en el estado de Kansas. El famoso asesino en serie ha enviado una nueva carta a los medios. Desde 1974, BTK se ha caracterizado por enviar inquietantes cartas y paquetes. Fue su afán de protagonismo, su costumbre de escribir cartas a la prensa y hacer llamadas a la policía, lo que permitió rastrearlo y detenerlo en febrero de 2005, 31 años después de su primer crimen. No hay duda, le tenemos. Eche un vistazo. El remitente, BTK. Detective, hemos recibido una comunicación de Wichita. Han encontrado al señor Ryder en la estación. No ha opuesto resistencia. Sigue cumpliendo una condena de 10 cadenas perpetuas consecutivas, lo que supone un mínimo de 175 años de prisión. Dennis Lynn Ryder morirá en la cárcel. La sociedad debería dar gracias de que gente como yo tenga esta forma de aliviarse, mediante ensoñaciones de víctimas torturadas y a mi merced. Oh, es un juego muy complicado, amigo. El del monstruo que acecha a las víctimas, las persigue, las vigila y espera en la sombra. Y espera, espera, espera. Tal vez ustedes puedan detenerlo, porque yo no puedo. No puedo. Durante 17 años estuvo matando sin que lo pillaran. ¿Y esto cómo es posible? Vamos a preguntar a un experto. Quiero saludar al criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, querido Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Cómo pudo matar durante 17 años y que no lo pillaran? Pues mira, Adolfo, Ryder era una persona fría e inteligente. Premeditaba muchísimo los asesinatos hasta el punto de abortar los ataques si algo no iba como había previsto. Dejó intervalos de años entre algunos de sus asesinatos debido a desenlaces que no controlaba en los previos. Supo llevar una vida completamente normal con su familia y en el vecindario. Era miembro activo y diácono de la Iglesia Luterana, presidente de la comunidad Scout. Estuvo trabajando 14 años como gerente de instalaciones de una multinacional de sistemas de seguridad, adquiriendo cierta destreza para sortear sistemas de intrusión y circuitos cerrados de televisión. Tenía la imagen consagrada de un ciudadano normal. Enrique, en el año 2005, Dennis Lynn Ryder fue detenido finalmente. ¿Cómo fue aquella detención? ¿Cómo lo pillaron? Pues mira, en el año 2004 el caso ya estaba archivado. Nadie tenía esperanza de detenerlo. Hubo un último intento contrastando el ADN tomado en las uñas de algunas víctimas con miles de pruebas de ADN que se le fueron tomando a hombres de forma voluntaria. Entre esta lista de hombres nunca estuvo Dennis Ryder. Dennis enviaba pistas a la policía debido a su arrogancia. Y en la última pista, enviada en el año 2005, cometió un fallo. Envió un sobre acolchado con una carta, una fotocopia de la portada de un libro sobre un asesino en serie, un collar y medallón dorado y un disquete con un archivo a través de un diario local, pensando que en ese disquete no se podría ver el remitente. En esos años la policía ya contaba con ayuda tecnológica en sus investigaciones y lograron encontrar un nombre de pila en los metadatos del documento, Dennis,
y la conexión con una iglesia luterana. La policía encontró un sospechoso que cuadraba con el perfil construido, Dennis Rader. Se conocían otros datos que la policía pudo ir evidenciando. Sabían que el asesino tenía un Jeep Cherokee, algo que coincidía, y debido a las coincidencias se le pidió al juez que admitiera estudiar una muestra de la sangre de su hija que previamente había entregado como requisito para ingresar a la universidad. La muestra coincidió en un alto porcentaje con las encontradas en los escenarios de los crímenes. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue detenido mientras conducía cerca de su casa por 2 unidades SWAT, una unidad de artificiero y el FBI. Se encontraron un equipo informático con pruebas de los asesinatos y muchos elementos de sus víctimas a modo de trofeo. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Dennis confesó que había estado a punto de matar a una nueva víctima que iba a ser su obra maestra. Planeaba mutilar a una mujer, ahorcarla y quemar su casa. De hecho, en octubre de 2004 estuvo en el patio trasero de su víctima, pero lo abortó cuando vio aparecer mucha gente. Afortunadamente. Querido Enrique Vega, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Actualmente Dennis Lim Rader tiene 77 años. Afortunadamente morirá en la cárcel, donde permanece desde hace 17 años. ¿Cómo se desarrolló el juicio en el que lo condenaron a 10 cadenas perpetuas? Querido juez Bernardo Pinazo, buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Señoría, ¿cómo se desarrolló el juicio contra este asesino en serie? Mira, el 25 de febrero de 2005, Dennis Lim Rader fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Él se sentía eufórico, quería contarles todo lo sucedido. Durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse el asesino BTK, siglas en inglés de atar, torturar y matar, y se declaró culpable de los 10 crímenes. El 18 de agosto del 2005, el tribunal lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años de prisión. Señoría, este personaje tiene actualmente 77 años. En el supuesto de que enfermara, en Estados Unidos 10 cadenas perpetuas se cumplen, ¿no? Hay que matizar, Adolfo, me explico. Este tipo de penas, más de una cadena perpetua, existen en Estados Unidos porque responden a una especie de populismo penal. Eso quiere decir que desde el sistema de justicia retributivo, a mayor pena, mayor sensación de justicia en las personas. Este concepto de cadena perpetua no significa que no pueda salir de la cárcel. El sistema de Estados Unidos, cada 15 años, el condenado es llamado a una revisión por un comité de evaluación que verifica si resarció el daño y si se puede reintegrar a la vida civil. Esto quiere decir que de manera aleatoria llaman a los presos con cadena perpetua a pruebas psicológicas y de comportamiento para ver si se les puede conceder la libertad. La mayoría de las veces se le concede la libertad cuando la persona lleva 30 o 45 años, pero no con 15 años. Y es ahí cuando la otra condena gana importancia. El comité puede conceder la libertad al preso, pero ahí mismo le dicen que queda libre, pero usted tiene otra condena, sea perpetua o de X cantidad de años, que debe cumplir inmediatamente, por lo que nuestro protagonista creo que fallecerá en prisión. Juez Bernardo Pinazo, gracias por atenderme a estas horas, gracias y buenas noches. Pues muy bien, Adolfo. Saludos a todos, abrazos. Intentar hacer el ejercicio de meterse en la cabeza de un individuo así es casi misión imposible. Alguien capaz de atar, de torturar, de matar a tantas personas. Hablemos con un experto. Te voy a presentar a don Manuel Ángel Franco Martín, es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora. Doctor Franco, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Gracias por contar conmigo. Doctor, en términos generales, ¿cualquiera de nosotros sería capaz de matar? No, cualquiera no. Cualquiera de nosotros podría matar, pero por error, pero cualquiera no. Es decir, todo el mundo, o la mayoría de las personas, afortunadamente, estamos, si se puede decir así, programadas, tanto a nivel educativo como biológico,
pues para vivir en sociedad, para cooperar y para solidarizarnos unos con otros. No. Correcto. Manuel, bajo un peldaño, ¿cualquiera de nosotros sería capaz de torturar? Igualmente tampoco. Es decir, vamos a ver, el tema para torturar, por decirlo así, es necesario tener o no tener empatía con la persona a la que torturas. De otro modo, no eres capaz de hacerlo. Es decir, nosotros en las relaciones, una de las características diferenciales del ser humano es lo que conocemos como empatía, que es la capacidad que tenemos de ponernos en la piel del otro, lo que se dice tradicionalmente, es decir, identificarnos con el sentimiento o con el sufrimiento o incluso con la alegría de las otras personas, especialmente de seres queridos. Cuanto más cercano es una persona, más capacidad tenemos para identificarnos con las emociones de las otras personas. Eso nos permite, por ejemplo, en el fútbol, pues compartir emociones agradables, el sentirse todo el mundo alegre. Cuando hay una noticia, especialmente en la familia, pues disfrutar todos de ella, y a veces disfruta tanto más la madre, el amigo, etcétera, que el propio que ha tenido la gran noticia. Para torturar es imprescindible carecer de esa empatía. ¿Por qué? Pues porque si uno empatiza con la persona que está siendo torturada, es decir, con el sufrimiento, sería una actuación absolutamente, digamos, cruel con uno mismo. Entonces, esa es la clave. Déjeme que nos aproximemos un poco más al protagonista de la Crónica Negra de esta noche, un individuo que era capaz de hacer las dos cosas: torturaba y mataba. Doctor, ¿esto lo puede hacer una persona sana mentalmente o irremediablemente debemos pensar que es una persona mentalmente enferma? Bueno, el límite y yo me alegro mucho de ver esta pregunta, porque esto es algo que en general la gente confunde. Hacer cosas que nos parecen, digamos, impensables no significa que alguien esté mentalmente enfermo. Es decir, la enfermedad mental es una cosa que tiene más que ver con una alteración en el procesamiento de la realidad, en la capacidad de digamos, interaccionar con el entorno, pero no en la maldad. Es decir, las personas con enfermedad mental no son peores ni mejores que el resto que no tiene enfermedad mental. Y esto es importante. ¿Que hay personas con enfermedad mental malas que pueden hacer malas acciones? Sí. Pero hay también muchas que hacen buenas. ¿Que hay personas sin enfermedad mental, vamos a decir, del resto del mundo que no tiene enfermedad mental, que hace cosas malas? Sí. Pero eso no les convierte en enfermos mentales. Y que hay buenas personas también. Entonces, en este caso, que es el que nos ocupa y me pregunta, pues realmente estaríamos hablando de persona que tiene unos rasgos que podríamos llamar patológicos o diferenciales, pero no propiamente entraríamos en que es una persona enferma mental en el sentido estricto de como así lo consideramos. Es decir, tiene dos rasgos de personalidad, de carácter, de forma de ser, que lo hacen un poco diferente. Una es el narcisismo. Nosotros estamos rodeados de gente muy narcisa, a veces no tanto. Narcisismo, en definitiva, es tener un altísimo concepto de sí mismo, creerse lo mejor del mundo. Eso que en cierta medida puede ayudar para algunas cosas, como por ejemplo el afrontar retos importantes, pues para otras puede ser malo, porque cuando uno realmente se cree que, vamos a decir, vale 10 y realmente vale 3, empieza a pensar que el 3 no es porque él no valga 10, sino porque el resto del mundo no se lo reconoce, o porque el resto del mundo le está perjudicando. Y eso le hace llevar o le lleva a un sentimiento a veces de rencor respecto al entorno, porque él se considera 10, la gente le trata como 3, y en el fondo pues es la frustración de que no le reconoce. Y la segunda característica del personaje que nos ocupa es la falta de empatía, que es lo que en términos a nivel de personalidad, la palabra más
común que se utiliza es la psicopatía o trastorno de personalidad antisocial, que es también un carácter de la persona, que es la falta de capacidad de ponerse en el lugar del otro, de empatizar. Entonces asociamos una persona con alto visión de sí mismo, alta percepción de sí mismo, que en realidad no es tan bueno, y en consecuencia cuando ve ese decalaje, en vez de pensar que a lo mejor no es tan bueno como cree, lo que piensa es que el resto del mundo, y en este caso pues hombres y mujeres, le está perjudicando, y a la vez no se siente identificado con las otras personas, pues una forma de mostrarse a sí mismo superior y que está por encima del resto, y poder desarrollar ese deseo de ser más, pues es a través de esta conducta que tenía, que es, por una parte, como no sufre porque no tiene empatía, torturar y sentirse superior, y ahí viene la tortura, que es demostrar que yo estoy por encima de ti, casi como Dios por encima de ti, que puedo hacer lo que quiero, que puedo acabar contigo, y además soy más listo que la policía. Este sería, no sé si me he explicado bien, para entender un poco la forma de pensar de personas de este tipo. Oye, en el caso de este personaje, Dennis Lynn Ryder, parecía llevar una vida normal. Estaba casado, tenía 2 hijos, era miembro de una congregación religiosa, había tenido distintos trabajos, nunca estuvo en la lista de sospechosos de los 10 asesinatos. De hecho, si fue atrapado por la policía es porque él mismo empezó a enviar pistas. ¿Cómo se soporta mentalmente una doble vida como la suya? Es decir, vecino, buen vecino, trabajador ejemplar, frente a ese perfil de asesino en serie. ¿Qué estructura mental se desarrolla para mantener durante tantos años esa doble personalidad, esa doble vida? En el fondo es parte de lo mismo. Es decir, él en realidad no carece de sintonía afectiva y emocional o empatía, incluso con la mujer, probablemente también con los hijos, probablemente con los vecinos, y él en el fondo representaba un papel como lo puede representar un actor en una comedia. Y él en realidad lo que trataba era de demostrar a todos ellos que él podía hacer cosas que ellos ni siquiera podrían imaginar, y digamos que el engaño que él desarrollaba era lo que le nutría a él en su propio narcisismo de considerarse superior al resto. Evidentemente tenía que hacer cuestiones que no acabaran con todo lo que estaba haciendo. Es decir, si él es descubierto pronto, pues hubiera quedado en nada. Él necesitaba demostrar que era más listo que nadie, que es lo que él se pensaba, que era más capaz que nadie, y en cierto modo, aunque resulte paradójico, el que le cogieran era el hacer ver que es su obra, porque de nada te sirve ser, digamos, el mejor en cualquier disciplina o en cualquier actividad si nadie lo sabe. Es decir, el hecho mismo de que él ayudara a que casi le cogieran y que jugara a ser más listo que la policía y darle como más pistas para que luego no le cogieran, pero en el fondo ese secreto deseo de ser cogido era porque si no le hubieran cogido nadie se hubiera enterado de todo lo que hizo, y en consecuencia todo su ego, que es el problema principal de esta persona, de tener un ego enorme, es decir, de considerarse más listo que nadie y más capaz que nadie, pues no se hubiera alimentado suficientemente. Entonces él, por decirlo así, no soportaba ser una persona normal. Representaba el ser normal porque él en realidad se sentía superior. No sé si... Perfectamente claro. Dennis Lynn Ryder, 77 años, está condenado y disfrutando de 10 cadenas perpetuas. Doctor Franco Martín, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Gracias, muy amable. Gracias a usted por contar con nosotros y a su disposición. Así de fuertes y casi de trágicos hemos arrancado esta noche. Vamos al boletín de noticias de las 2, 1 en Canarias. Y ojo, después nos esperan historias de animales
todos condecorados. La gran mayoría de ellos están expuestos en museos, animales heroicos que han hecho historia. Escucha bien, mi viejo amigo.